Buenos días, soy la doctora Amy Castro de la Unidad Didáctica de Investigación 1 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy les quiero compartir este video para que veamos algunas recomendaciones prácticas para poder redactar nuestra pregunta de investigación y algunos otros trucos por ahí que nos pueden ayudar en el momento de hacer nuestro planteamiento del problema. Les voy a compartir mi pantalla en este momento para que puedan ver qué es lo que hemos decidido trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, la presentación se llama Recomendaciones prácticas para realizar el planteamiento del problema de investigación. Cómo convertir la idea en problema, cómo formular la pregunta de investigación y cómo asegurarnos de que está bien planteada nuestra pregunta de investigación. Para ello vamos a recordar un momentito que nuestra pregunta de investigación surge directamente de cualquier lugar. Y no hay una garantía de que dependiendo del lugar la idea sea mejor o peor. Hernández Sampieri nos dice que al inicio las ideas todas son vagas, es decir, no tienen oficio ni beneficio. No son ni buenas ni malas, simplemente son ideas. ¿Sí? Y muchas veces, aunque otras personas nos digan, no, mira, no es una buena idea, de repente deberías buscar otra, si al investigador le interesa buscar esa idea de investigación, con eso se va a quedar. Aunque no parezca que tiene pies ni cabeza, aunque parezca desordenada, o parezca que no sea buena, si al investigador le pareció que era novedosa, aunque no sea nueva, que era interesante, que tenía alguna proyección social, que podía generar otras ideas en el futuro, pues se va a quedar con esa idea. Pero para que la idea no esté tan vaga y ande así en el mundo de lo abstracto, vamos a necesitar realizar un procedimiento. El procedimiento se llama problematizar. Para formalizar la idea, debemos lograr problematizarla. ¿Y a través de qué lo hacemos? Pues de conocer sus antecedentes, para ver quién la ha investigado, qué tanto la ha investigado. De repente estamos investigando algo que ya fue muy investigado y vamos a descubrir lo mismo que todo el mundo ha descubierto y no vale la pena hacer una investigación con eso. ¿Sí? Si ha estado demasiado manipulada la idea, de repente no nos conviene estarla investigando. Entonces, vamos a buscar todos sus antecedentes. ¿Sí? A través de conocerla bastante bien, poco a poco vamos a lograr llegar a aterrizar y llevarla a un proceso de problematización. Hay varias formas de llegar a este proceso, pero les vamos a ofrecer ahorita el árbol de problemas, que no es más que una representación gráfica de un análisis de una idea que se convierte en problema. ¿Sí? Para ello, como les dije, debemos buscar mucho los antecedentes de esa idea que se nos ocurrió. Pero para ello debemos definir primero qué sí y qué no es un problema. Si yo les presento aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los siguientes? ¿Cuál de los siguientes creen que son problemas? No hay agua en la zona 11 de la capital, falta de medicamento para el COVID-19, falta de mascarillas en el Hospital General San Juan de Dios, ausencia de valores en los estudiantes de medicina, falta de tiempo para realizar las tareas, mala señal de internet, diabetes mellitus, marihuana, malos hábitos de estudio. ¿Cuáles de ellos considerarían que es problema? La mayoría probablemente opine que todos son problemas, ¿sí? No hay agua en la zona 11, malos hábitos de higiene, falta de medicamentos para el COVID, VIH, marihuana, malos hábitos de estudio. Sí, todo ello nos parecen problemas. Pero les voy a comentar que no son problemas. De hecho, la falta de algo, la carencia, la ausencia de algo no es un problema. Lo que sí es un problema es la consecuencia de esta falta. Por ejemplo, si aquí tenemos que no hay agua en la zona 11 de la capital, ¿qué problema podríamos tener? Que no se pueden bañar, que tienen enfermedades gastrointestinales, que tienen intoxicaciones alimenticias, que tienen enfermedades dermatológicas, que se les empiezan a caer las pestañas, que empiezan a tener mal olor, ¿sí? Si tenemos malos hábitos de higiene, ¿qué nos puede pasar? De nuevo, enfermedades gastrointestinales, intoxicaciones alimenticias, una diarrea profusa, parasitismo intestinal. Si tenemos falta de medicamentos para el COVID-19, ¿qué es lo que pasa? El problema no es la falta. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Que las personas van a entrar en un distrés respiratorio, que la inflamación va a ser demasiado alta, que sus pulmones tarde o temprano van a colapsar. ¿Qué pasa si hay falta de mascarillas en el Hospital General San Juan de Dios? Ese no es el problema. El problema va a ser que a menudo los médicos y paramédicos
se van a contaminar de las diferentes enfermedades que hayan, específicamente en el COVID, que es tan altamente transmisible. Si no hay una mascarilla que los proteja, ¿qué les va a pasar? Que van a enfermar directamente. Si hay ausencia de valores en los estudiantes de medicina, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tratar mal a sus pacientes, que van a cometer plagio, fraude en los exámenes. ¿Qué pasa si hay una mala señal de internet o una falta de tiempo para realizar las tareas? Pues igual, no se entregan las tareas a tiempo. Y como no se entregan las tareas a tiempo, pierden una clase. Y si pierden esa clase, se sienten frustrados porque tienen que repetir el año. Si repiten el año, se sienten deprimidos. Si se sienten deprimidos, quieren abandonar la carrera. Si quieren abandonar la carrera, ya no se van a graduar de médicos. Al no graduarse de médicos, no se les garantiza que tengan un buen trabajo. Sin tener un buen trabajo, seguramente van a tener pobreza. Y si tienen pobreza, no van a poder comprar alimentos. Y si no pueden comprar alimentos, se van a morir de hambre. Y si se mueren de hambre, hasta ahí llegamos. Todos los efectos que son acaecidos por una ausencia pueden ser problemas. ¿De acuerdo? Si tenemos diabetes mellitus, ese no es el problema. El problema es que por ello se nos suba demasiado el azúcar o se nos baje demasiado, una hiperglicemia o una hipoglicemia. ¿Sí? Si hay una hiperglicemia, nos va a dar un coma, y si nos da un coma, probablemente no vamos a resistir, nos vamos a morir. O si nos da una hipoglicemia, definitivamente ahí nos morimos. ¿De acuerdo? ¿La marihuana? No, la marihuana no es un problema. La marihuana es una plantita que anda por ahí. El problema es el uso adictivo de la marihuana. El problema puede ser que los cachen fumando marihuana. El problema puede ser que los atrapen comerciando marihuana. ¿Sí? Porque eso es ilegal. La marihuana no es un problema. Eso es una plantita que no tiene la culpa. Malos hábitos de estudio. Nuevamente entramos en el mismo círculo, ¿verdad? Bueno, ahora ya sabemos lo que sí es un problema y lo que definitivamente no es un problema. Importante que sepamos esto. Vamos a realizar nuestro árbol de problemas. Tomemos, por ejemplo, que no había agua en la zona 11 y que, por ejemplo, se nos ocurrió, miren, no hay agua en la zona 11. Ya dijimos que ese no es el problema. El verdadero problema son las enfermedades gastrointestinales que se dan a consecuencia de esta situación de carencia, ¿verdad? Y la enfermedad gastrointestinal, ¿qué nos puede dar? Pues de repente una diarrea, ¿verdad? Nos puede dar parasitismo intestinal o una gastritis por Helicobacter pylori. La diarrea probablemente nos va a dar una deshidratación hidroelectrolítica, nos va a dar un fallo renal gastrointestinal, una insuficiencia renal aguda, una toxemia, una falla multiorgánica y finalmente la muerte. El parasitismo intestinal seguramente nos va a dar una anemia, la anemia nos va a dar fatiga, la fatiga a lo mejor nos lleva a la muerte. La gastritis por Helicobacter pylori nos va a dar úlceras gástricas, la úlcera nos va a sangrar, al desangrarnos vamos a perder nuestro equilibrio homeostático y nos vamos a morir. Tarde o temprano todo llega siempre a esto, a la muerte. Claro que no vamos a ser tan dramáticos. Y ahora, por otro lado, tendremos nuestra siguiente diapositiva, en donde vamos a ver las causas, ¿sí? Debido a que no hay agua potable, nos dio enfermedad gastrointestinal. Pero, ¿a qué se debía que no haya agua potable en zona 11? Probablemente una mala calidad de las tuberías. ¿Por qué? Porque había una mala administración de recursos por parte de la municipalidad. ¿Por qué? Porque seguramente había corrupción. ¿Por qué había corrupción? Seguramente por falta de valores. Y si continuáramos, seguramente veríamos que es muchísimo más amplia la cadena de raíces y muy amplia la cadena de ramas de este árbol de problemas. ¿De acuerdo? Como hemos visto en diversos documentos, el árbol de problemas tiene su tronco, que es el problema central, que tenemos acá ubicado. Tenemos con las ramas, que están en la parte superior del árbol de problemas, y en la parte inferior las raíces, que son las causas. Ahora, continuando, vamos a ver ya todo nuestro árbol de problemas aquí desarrollado. Por supuesto, lo podemos hacer tan amplio como nosotros decíamos, pero por cuestiones de esta presentación, no lo vamos a hacer tan amplio realmente. ¿De acuerdo? Tenemos entonces nuestro amigo el tronco, tenemos las ramitas y tenemos las raíces. Para poder escoger el problema con el que vamos a trabajar,
es necesario que nos demos cuenta que el problema es demasiado amplio. Esta herramienta gráfica sirve para analizar un problema y darnos cuenta de lo muy amplio que es. No podemos intentar investigarlo todo en un solo momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger una ruta crítica. Esto es, escoger nuestro tronco y vincularlo a una rama o nuestro tronco y vincularlo, por ejemplo, a una raíz. De tal manera que nos damos cuenta que no podemos investigar el todo de un solo. ¿De acuerdo? A continuación, vamos a ver de qué manera seleccionamos esa ruta crítica. Podemos escoger la ruta crítica desde el tronco hacia sus ramas, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales hacia la diarrea directamente, o enfermedades gastrointestinales hacia el parasitismo intestinal, o hacia la gastritis por H. pylori. ¿Sí? Podemos escoger cualquiera de esas rutas críticas. O bien, con una ruta crítica que esté vinculada directamente hacia las raíces. Entonces, colocaríamos enfermedades gastrointestinales y malos hábitos de higiene personal. Ya teniendo nuestra ruta crítica seleccionada, pues vamos a continuar con la parte de las preguntas. ¿Cómo formular preguntas de investigación? Bueno, en primer lugar, ya sabemos que un problema no es la ausencia de algo, ni la carencia, ni la falta. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo formulamos esa pregunta de investigación? En la familia de las preguntas de investigación existen dos hermanas, las preguntas sencillas y las preguntas complejas. Las preguntas sencillas o de información son aquellas que se responden fácilmente, con un sí, con un no, con un número, un porcentaje, una tasa, una razón, una proporción, con una explicación, con una definición de un libro. Mientras que las complejas son preguntas de investigación que necesita buscarse esos datos para responderlas en varias fuentes de información. Importante, la complejidad de la pregunta no depende de que no sepamos su respuesta. Depende de los múltiples lugares a donde tenemos que ir a buscarla. Si, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Sería una pregunta sencilla o compleja? Efectivamente, es una pregunta sencilla. ¿Por qué? Porque se responde simplemente con un número. Si yo pregunto, ¿de qué color tienes el cabello? ¿Es sencilla o es compleja? Es sencilla. ¿Por qué? Porque es con una sola palabra. Puede ser café, castaño, negro. Si yo pregunto, ¿eres hombre o mujer? ¿Será sencilla o compleja? Sencilla nuevamente, porque puedo responderlo con una palabra. ¿Sí? Si yo pregunto, ¿cuál es la fórmula química del agua? ¿Será sencilla o compleja? Sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que decir que es H2O. ¿Y eso dónde lo puedo encontrar? En un libro, en diccionarios, en revistas de química o de biología, en un libro de ciencias naturales. No hay complicación. Puedo no saberlo, pero sí sé que solamente necesito un lugar en donde encontrar esa respuesta. ¿Cuál es mi fecha de cumpleaños? Pregunta sencilla o compleja. No, no es compleja. No porque ustedes no sepan cuál es mi fecha de cumpleaños, se convierte en pregunta compleja. Basta con preguntarme a mí y yo les digo cuándo es mi fecha de cumpleaños. Entonces, simplemente con una fecha, yo puedo establecer esa respuesta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? ¿No la saben? No pasa nada. La pueden buscar y seguro que la encuentran rápidamente. ¿Me pueden explicar, por favor, cuánto tiempo tarda un frijol en crecer después de haberlo sembrado en una maceta? ¿Sencilla o compleja? Sigue siendo sencilla. Voy a buscar en algún libro de botánica y seguramente encuentro la respuesta.
La complejidad de la pregunta no depende de que yo no sepa la respuesta. ¿Alguien me puede definir qué es un hermafrodita? ¿Respuesta sencilla o compleja? Sencilla. Pueden decirme, sí, doctora, yo le puedo definir qué es un hermafrodita. O decirme, no, doctora, no puedo. Sencilla. Va a tener una u otra respuesta. Solo basta con que yo haga la pregunta y ustedes me van a dar la respuesta. ¿Sí? Si yo digo, ¿cuál es la definición de hermafrodita? ¿Será sencilla o compleja? No depende de que ustedes no lo sepan. Depende de los lugares a donde van a ir a buscar la respuesta. Y sí, sigue siendo sencilla. La van a buscar en un diccionario, en un libro de genética, en una fisiología, en una pediatría. ¿Sí? La definición también es la respuesta a una pregunta sencilla. La explicación también. Si yo pregunto, ¿qué es educación sexual? Pregunta sencilla todavía. La podemos ir a buscar, perfectamente está definida. ¿Sí? Si yo digo, ¿qué es un niño? ¿Qué es una niña? Entre los animales, ¿cuál es el género que se embaraza? ¿El femenino o el masculino? No importa si ustedes no saben la respuesta. La sencillez de esa pregunta consiste en que solo en un lugar la puedo encontrar. En un libro, en diccionarios, la misma pregunta. ¿Sí? Bueno, si yo pregunto en cambio, ¿cómo debe ser la educación sexual de un niño hermafrodita? ¿Creen ustedes que puede ser una pregunta sencilla o compleja? Efectivamente, ahí va subiendo la complejidad, porque no hay manuales específicos muchas veces que sepan cómo educar sexualmente a un niño hermafrodita. ¿Sí? Un niño que nace teniendo posibilidad para ser tanto femenino como masculino, tanto hombre como mujer. ¿Cuándo vamos a empezar a darle esa educación sexual al niño hermafrodita? Ay, decimos, bueno, no importa. De repente ahí cuando empiece a jugar, si juega con muñecas, le digo que es niña. Si juega con muñecos, le digo que es niño. Ay, no, cuando juega con carritos, ahí lo voy a vestir de celeste. Mientras tanto, se va a quedar de amarillo los primeros 5 años de su vida. ¿Cuándo empiezo a dar educación sexual? Incluso desde el vientre materno, cuando le llamo bebito o bebita. ¿Sí? ¿Qué nombre le pongo a mi niño hermafrodita? María José, para que se decante por el que quiera cuando crezca. Y no es así. Debemos saber que hay diferentes maneras de buscar respuesta a esta pregunta compleja. ¿En dónde la vamos a buscar? No hay un solo libro, no hay un solo manual, no hay una fórmula secreta que nos diga, ay, mira, no tenga pena, si es hermafrodita usted, no se preocupe. Mídele el tamaño del cabello y se va a dar cuenta que es niño o que es niña. No es así de sencillo. Tenemos que buscar. ¿En dónde buscaríamos? En libros, en tesis. ¿De qué materias? De anatomía, de fisiología, de biología, ¿sí? De antropología, de sociología, psicología. En varios lugares, varias materias nos van a servir para construir nuestra respuesta, porque esta es una pregunta compleja. ¿De acuerdo? ¿Tenemos más claro lo que es una pregunta sencilla y compleja? ¿Sí? Bueno, como decíamos, si nosotros necesitamos buscar muchos datos y en varias fuentes para dar respuesta, hablamos de una pregunta compleja. La educación sexual y los niños hermafroditas, en libros, revistas, documentos legales, en tesis, libros de fisiología, de genética, anatomía, de educación sexual, antropología. Imaginemos por un momento que a nuestra clínica llega la madre de un paciente y lo lleva cargando y está recién nacido y nos dice, doctor, doctora, le vengo a presentar a mi hijo, mi bebé acaba de nacer, me dijeron que es hermafrodita. Yo quisiera saber cómo lo debo educar sexualmente. ¿A partir de qué momento le empiezo a dar educación sexual? ¿Sí? Y usted en ese momento se va a quedar paralizado y va a querer que el mundo se detenga y le va a decir, permítame un momentito, ahorita le voy a decir. En ese momento la congela y usted tiene que hacer una investigación documental, tiene que llenarse de un buen acopio de información para darle respuesta, que probablemente le diga, en primer lugar, señora, le quiero comentar
que el que su hijo sea hermafrodita no es un castigo divino, no fue que usted hizo algo malo, es una condición, no es una enfermedad, que implica que su bebé tiene tanto capacidad para tener órganos sexuales femeninos como masculinos, y a través de una serie de exámenes vamos a poder determinar si tiene más características masculinas o más femeninas. A través de eso vamos a poder definir el sexo que su bebé tiene, el género que tiene. Tiene más características y más órganos bien desarrollados de la forma femenina, le vamos a decir, mire, es una nena. Y a partir de ahorita usted la va a tratar como nena y va a seguir avanzando en el tiempo. ¿Sí? O no, fíjese que ya vimos que tiene una cantidad de testosterona y de andrógenos muy alta y que nos estamos dando cuenta de que tiene tendencia a desarrollar más las características masculinas. Así que lo vamos a tratar como un varoncito y le vamos a dar toda la educación. ¿Me explico? Tenemos que hacer un acopio de varios lugares para poder dar respuesta a esta pregunta compleja. ¿De acuerdo? Siempre que hacemos una investigación documental, chicos, tenemos que pensar que va a servir para que en el futuro podamos dar respuestas a las preguntas complejas que nuestros pacientes nos van a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que ya sabemos que hay preguntas sencillas y complejas, vamos a ver que las complejas sirven para hacer investigación. Las sencillas solo sirven para conseguir información. Una pregunta de investigación tiene que ser compleja. Ahora les voy a dar mi fórmula mágica para redactar preguntas de investigación. Hoy les presento esta fórmula que se me ha ocurrido a mí, ¿verdad? Que nos puede ayudar un poquito más. Por ejemplo, lleva esto, la pregunta base más las variables más el complemento. ¿Qué es una pregunta base? Son todas esas preguntas que cualquier mujer celosa o cualquier hombre celoso podía hacerle a su pareja. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo estabas haciendo? ¿Cuándo lo estabas haciendo? ¿Por qué lo estabas haciendo? ¿Contra quién lo estabas haciendo? ¿Desde cuándo lo estás haciendo? ¿Sí? Todas esas preguntas bases que suenan a reclamo son preguntas y nos van a orientar a la posible respuesta. Si yo pregunto, ¿dónde? Seguramente la posible respuesta va a ser un lugar. Si yo pregunto, ¿cuándo? Va a ser un tiempo, una fecha. Si digo, ¿en quiénes? Va a ser personas. Si pregunto, ¿desde cuándo? Una temporalidad. Si digo cuánto, cantidad. Si digo qué, alguna definición. Si digo cómo, una explicación, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos que tener eso porque nos va a orientar no solo en este momento, sino en todo el proceso. Nuestra pregunta base nos orienta hacia qué queremos, ¿sí? Y nos va a orientar en el futuro para hacer los objetivos de lo que vamos a hablar en otra presentación. Nuestras variables, bueno, se identifican en su árbol de problemas. ¿Se recuerdan? Habíamos escogido la ruta crítica. ¿Sí se recuerdan todavía de eso? ¿Sí? Bueno, nuestra ruta crítica decía que queríamos ver a las enfermedades gastrointestinales y los malos hábitos de higiene personal. ¿Qué les parece? Ya la tenemos identificada. Esas dos variables ya están ahí. ¿Sí? Y el complemento, que es los ámbitos de la delimitación, el GIPTT, geográfico, institucional, personal, temporal y temático. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Pues geográfico, evidentemente, a la localización geográfica en donde se está dando el fenómeno. El institucional se refiere al lugar, a la institución en donde se está dando el fenómeno. Parece todo esto demasiado fácil, pero está bien que lo recordemos. El personal, los sujetos en donde se da el fenómeno. El temporal, el tiempo. Cuidado, no es el tiempo en que se realiza la investigación, es el tiempo de los documentos. ¿Sí? En una investigación documental, que es la que nosotros hacemos, tiene que ser documentos del año 2000 al 2010, información del año 2010 al 2015, información del siglo XX. ¿De acuerdo? A eso se refiere el ámbito temporal en una investigación documental. Y el temático, que no es más que esa relación de variables, es el qué vamos a investigar. En este caso, podemos escoger una pregunta base, mezclarla ya con sus variables y ponerle su complemento. ¿De acuerdo? En este caso, la pregunta base va a ser ¿qué? Nuestras variables dijimos que eran enfermedades gastrointestinales y malos hábitos de estudio. Se nos ocurre aquí, por ejemplo, que podríamos preguntarnos qué estrategias pueden ayudar a disminuir
las enfermedades gastrointestinales por malos hábitos de higiene personal. Y en el complemento, en niños menores de 5 años del área rural de Guatemala. ¿Qué les parece? ¿Nos va quedando una buena pregunta? ¿Sí? Ahora vamos a revisar de nuevo. ¿Será que tenemos la pregunta base? Sí, aquí la tenemos. ¿Las variables están bien identificadas? Por supuesto, acá las tenemos también. ¿El complemento está completo? Veamos, ¿tiene el área geográfica? Efectivamente, estamos diciendo que es del área rural de Guatemala. ¿El institucional? Dijimos que no lo vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Les comento. El institucional se utiliza únicamente en investigaciones de campo, porque estamos refiriéndonos a dónde vamos a llegar al campo a hacer nuestra investigación. En una investigación documental no, porque no podemos ser tan específicos y decir, ay, sí, de la escuela Rafaela Queche, de la zona 1, de la ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque no estamos llegando al lugar y no creemos de verdad que existan documentos que hablen exactamente de las estrategias que se han utilizado para disminuir las enfermedades gastrointestinales por mala higiene en esa escuela específica o en ese instituto específico. ¿De acuerdo? Entonces, no utilizamos el ámbito institucional en una investigación documental, por favor. Este no existe en la investigación documental. Solamente el geográfico, el personal, el temático y el temporal. Así que vemos, personal, efectivamente sí, aquí están los sujetos a quienes está dando el fenómeno, niños. El temático, pues sí, efectivamente están aquí nuestras variables. Y el temporal, oh sorpresa, aquí nos damos cuenta que no teníamos el temporal. Entonces, acá lo colocamos con documentos del año 2000 al 2010. ¿De acuerdo? Y en este momento hemos terminado de redactar nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? Por supuesto que no es solamente escribirla y ya. Tenemos que pasarle unos ciertos filtros para darnos cuenta de que nuestra pregunta está redactada adecuadamente. Y para ello, definitivamente, nos va a ayudar Kerlinger-Lee. Los criterios de Kerlinger-Lee están propuestos específicamente para investigaciones de campo y son 3. El primero es expresar una relación entre 2 o más variables. El segundo es estar formulado como una pregunta clara y sin ambigüedades. Y el tercero es implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. En este ejemplo, vemos que nosotros no podríamos realizar una prueba empírica porque no vamos a ir al lugar de los hechos. Por lo tanto, en una investigación documental, este tercer criterio lo veremos como la posibilidad de encontrar documentos que nos ayuden a responder a la pregunta. ¿De acuerdo? Ahora que ya tenemos nuestra pregunta redactada, vamos a ver si cumple específicamente con los criterios de Kerlinger-Lee. Vamos a ver. Primer criterio de Kerlinger-Lee, relación entre 2 o más variables. ¿Será que están las 2 o más variables por aquí? ¿Sí? ¿En dónde están? Efectivamente, están de este lado, ¿sí? Enfermedades gastrointestinales y malos hábitos de higiene personal, ¿sí? Por supuesto. Pero también tenemos aquí esta otra. Las estrategias sí representan una variable. ¿De acuerdo? Las estrategias para poder, para poder indicar cómo vamos a disminuir esas enfermedades por malos hábitos de higiene personal. Esas son nuestras variables, ¿sí? Las estrategias y las enfermedades gastrointestinales dadas por esos malos hábitos de higiene personal. ¿De acuerdo? Ahí está la relación entre 2 o más variables. Primer criterio de Kerlinger-Lee, aprobado. Segundo criterio de Kerlinger-Lee, ¿se recuerdan cuál es? ¿No? ¿Regresamos? Bueno, dice que debe estar redactado en forma de una pregunta
clara y sin ambigüedades. ¿Tendremos una pregunta por aquí? Sí, inicia, termina y efectivamente empieza con una pregunta base que sugiere que vamos a buscar una manera, una definición, ¿sí? ¿Qué estrategias pueden ayudar a disminuir las enfermedades gastrointestinales por malos hábitos de higiene personal en niños menores de 5 años del área rural de Guatemala con documentos del año 2000 al 2010? ¿Está clara la pregunta? ¿O se confunde por ahí? ¿O está claro lo que queremos conseguir? Segundo criterio de Kerlinger-Lee, aprobado. Tercer criterio de Kerlinger-Lee, posibilidad, como es documental, de encontrar documentos que nos ayuden a dar respuesta. ¿Habrán documentos que nos hablen sobre estrategias para disminuir enfermedades gastrointestinales por malos hábitos de higiene? ¿Será que podemos encontrar algún documento que nos hable sobre el área rural? ¿Que nos hable sobre los niños menores de 5 años de Guatemala? ¿Habrán documentos, tesis tal vez? Investigaciones, artículos científicos, libros. ¿Habrá alguna organización que haya estudiado ya parte de esas estrategias? Y de hecho, probablemente existan, pero existan varias. Por todos lados puede haber la OMS, la OPS, la Universidad de San Carlos, algunas otras universidades privadas que hayan hecho estudios y las tienen por ahí propuestas. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos a juntarlas todas, vamos a compilarlas y las vamos a ofrecer como esa serie de estrategias que pueden ayudar a disminuir las enfermedades gastrointestinales por malos hábitos de higiene en niños menores de 5 años del área rural de Guatemala. Tercer criterio de Kerlinger-Lee, ¿qué dicen? Aprobado. Esto nos lleva por un buen camino. Ya nos vamos dando cuenta, ya vamos siendo conscientes de que elaborar una pregunta de investigación no es solamente tirarla y ya está. No es solamente formular algo en mi cabeza a ver qué pasa, sino para una investigación necesita ser compleja. Nos ayudamos mucho con los criterios de Kerlinger-Lee, pero no es suficiente solo con eso. Tenemos que tener un pensamiento crítico, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta? Esto lo hemos sacado del libro de Hernández Sampieri y colaboradores, Metodología de la Investigación. Es el capítulo 3. Si quieren, pueden ir a revisarlo un poco más ampliamente, ¿verdad? Esto siempre les va a favorecer. Hasta aquí terminamos con estos consejos prácticos para poder redactar su pregunta de investigación. Espero que les sea útil y cualquier duda, comentario, pueden hacérmelo llegar a mi correo electrónico y estamos para servirles. Hasta pronto. Gracias.